Hola a todos piperos y piperas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Sillón y Pipas y hoy vamos a hablar de una de estas series de HBO que la verdad es que arriesga tanto en su propuesta inicial que yo no sé hasta cuánta gente ha podido llegar. Así que como siempre, antes de empezar, daros mil gracias por verme, muchas gracias por verme y bienvenidos a Sillón y Pipas. Y es que la premisa pues es un poco locura, ¿no? Pues ya sabéis que esto se basa en unos cómics, en 12 números, creados por Alan Moore y Dave Gibbons a estas alturas. Creo que mucha gente que vea el canal es muy raro que no sepa de qué estoy hablando, pero por supuesto, obviamente estamos hablando del cómic de Watchmen. Considerado, pues, si no el mejor cómic de la historia, pues obviamente en cualquier lista medianamente que se precie estará entre los 10 primeros, segurísimo. Estamos aquí ante una obra maestra del género del cómic, tenemos aquí una pedazo de historia que el Tito Barbas, el tío de Northampton, nos cuenta aquí, lo da todo, con un dibujo de Gibbons que flipas, durante 12 números que te guste o no el cómic, yo creo que le vas a encontrar un disfrute alucinante. Obviamente tenemos un intratable dentro del mundo del cómic, nadie se puede acercar a esto o por ahora no está nada tan cerca. Así que claro, el hacer una serie de algo tan mítico tenías el problema de, uno, que la gente que no haya leído el cómic le interese esto, porque encima dijeron que iba a ser secuela, que no iba a ser antes, ya tenemos a los Minutemen para eso, así que tenemos que va a ser una secuela o que va a ocurrir después, vamos a dejarlo en ese término mejor. Y tenemos que tienes a los que no han leído el cómic, que puede decirte, bueno, si se basa en unos cómics y yo no me he leído el cómic y no me apetece leerme el cómic o no quiero leerme el cómic, ¿qué pasa? Pues tienes ese problema. Y luego tienes el problema de los que hemos leído el cómic, que nos flipa muchísimo y que por supuesto hay gente que dices tú, bueno, esto va a ser una M como un piano, yo no quiero leer algo basado en este pedazo de incunable, este pedazo de obra maestra. Así que obviamente te puedes ganar dos enemigos ya sin ni siquiera ver el primer minuto. Pero bueno, pues HBO dice Damon Lindelof. Lindelof, dices, ¿tú quién es este tipo? Pues este tipo obviamente estuvo junto a J.J. Abrams en Perdidos, Carlton Cuse también, y tenemos que luego se encargó de otra serie para HBO, 3 temporadas, muy mítica, muy recordada por los que los vimos, que se llama The Leftovers. Entonces este tipo tenemos que es un guionista de los que termina episodio y te deja con la intriga. Termina el episodio y dices tú, wow, qué cliffhanger, qué ganas de ver. Y te va creando una historia, suele crear historias diferentes a lo demás y te suele crear historias que dices tú, ostras, macho, que me estoy comiendo la olla una semana hasta que venga el siguiente episodio. Y aquí pues lo ha hecho, aquí nos ha presentado esta historia que ocurre después de Watchmen y que la verdad es que toca muchas cosas sin necesidad tampoco de apoyarse tanto en Watchmen, que yo creo que es su aliciente, respetando el legado del cómic y yo creo también dando un planteamiento que se podría estirar, por supuesto, en el futuro, pero vamos a ir poco a poco. La historia que nos va a contar aquí, pues es un poco, obviamente, hechos que ocurren después de Watchmen. Lo que teníamos en Watchmen eran unos vigilantes, eran una especie de superhéroes o héroes. Tenemos ahí incluso una especie de divinidad, como es el Doctor Manhattan, que tenían una misión en el cómic y que, bueno, pues cómo acabó esa misión. Las consecuencias del fin de ese cómic tienen aquí su repercusión. Vamos a ver personajes que sin haber leído el cómic hacen bastantes referencias de dónde vienen, porque son personajes sacados del cómic, pero no hace falta. Yo la he visto con mi mujer no ha visto el cómic y se ha enterado de todo. Tenemos aquí que en esta historia nos vamos a centrar en que la policía de Tulsa, se va a centrar sobre todo en Tulsa, se tapa la cara, se protege su cara para proteger a su familia. Ocurrió un hecho, tampoco quiero entrar en spoilers así, ocurrió un hecho por el que estos policías tengan que taparse la cara y ser como especie pues de enmascarados. ¿Qué ocurre? Que hay enmascarados y enmascarados, donde el policía raso, por así decirlo, policía de calle, pues va con su traje y su cara tapada. Tenemos como una especie de pues, detectives o inspectores, ¿no? Un poco más en una escala más alta, que van encapuchados totalmente o que van con distintas máscaras, como Espejo, que me encanta ese personaje, como por ejemplo Hermana Noche, y tenemos que ellos, pues obviamente siguen siendo policías, un poco por decir así como la élite o digamos la punta de lanza de estos cuerpos policiales y cómo tienen que desenvolverse en Tulsa. Hay muchas incógnitas que en los primeros episodios ya te quedas loco. Tenemos aparte
de esta necesidad de estos policías de taparse la cara, como hay una especie de secta que pues quiere matar a estos policías, como les amenaza, y como ellos dicen que son el legado de un tal Rorschach que salía en los cómics de Watchmen. Vamos a ver todo eso cómo se desenvuelve. Tenemos aquí un enfrentamiento de policías contra esta gente. Esta gente se asocia además al Ku Klux Klan, por lo que tenemos un gran pilar durante toda esta temporada, que es el racismo. Hay una gran importancia en esta serie respecto al racismo, también muy en boga en Estados Unidos por el tema de que si la policía ataca más o tenemos más problemas con la gente afroamericana que con la gente pues caucásica. Tenemos que esto se plasma de una manera bastante inteligente para que haya ese debate, por supuesto, para que llegue a ese tipo de público que busque algo diferente a lo que inicialmente te puedas creer que encuentras en la serie. Y tenemos aquí que cómo estas dos facciones se enfrentan y sobre todo la historia recae en el protagonismo de Hermana Noche, nuestra protagonista, quien obviamente es negra, con su marido negro y con sus hijas y sus hijos. Bueno, es que lo de los hijos es otro tema que alucina, porque vemos que aunque son hijos no tienen por qué ser blancos o negros. Vemos que no son hijos, lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿vale? Hay un problema ahí también que dices tú, ¿qué demonios ha pasado? Que se explica en cierta manera en la serie, este foco me mata, pero que vemos que no se desarrolla, a lo mejor podía dar para más desarrollo, por supuesto. Tenemos pues como toda esta historia empieza con el asesinato importante de un personaje y cómo pues Ángela, esta Hermana Noche, tiene que investigar y saber qué pasa. Tenemos luego también que la serie juega inteligentemente bien el método flashbacks, muy de perdidos, pero muy bien hilado. Tenemos incluso un episodio que es como en blanco, negro, que es genial, que te va a contar el pasado de uno de los personajes. También te van a contar a los Minutemen, que digamos que era una formación de superhéroes antes de Watchmen. Y tenemos también que Lindelof lo hace muy bien porque sabe traer personajes canónicos, personajes que tampoco conocíamos tanto de Watchmen, sino a lo mejor de Minutemen. Le va a dar ese trasfondo actual y cómo los traslada al presente. Luego también tenemos a Adrian Boyd, que es un personaje interpretado magistralmente, como no, por Jeremy Irons. Tenemos que él pues está como una especie de reclusión, es el tipo más inteligente del mundo, y esa reclusión está junto a su ama de llaves y su mayordomo. Vamos a alucinar con toda la trama de este personaje, es totalmente alucinante, como él actúa ya un poco, es el gran Ozymandias, un poco de pelele, súper inteligente, pero juega con ese humor tontorrón, pero ocurren una serie de rayadas con este personaje que alucinan. Vamos a tener otro personaje que es una especie de... se desarrolla un poco más adelante, una especie de investigadora, de científica, y vamos a ver los motivos de esa científica y cómo todas estas tramas, este asesinato, la serie de esta hermandad aria que se está formando, o estos del Ku Klux Klan, como también tenemos un personaje llamado Doctor Manhattan, que vive en Marte exiliado, que es como una especie de dios, es azul, puede volar, puede descomponer, alucinante también, hay un momento muy alucinante. Cómo todos estos personajes casan en una serie que dices tú, no tiene sentido contarla, es muy difícil contar esta serie, es complicada, porque ocurren tantas cosas, pero en la serie te lo cuentan tan bien que no te llegas a perder. Te va desarrollando cada trama, la importancia de cada uno, cómo conexan todos, cómo se unen, cómo tiene que ver el pasado, el presente, el futuro, cómo todo está muy bien hilado, es una maravilla. Y es de estas series que en solo 9 episodios sabe dártelo todo. Un buen inicio, muchas preguntas, muchas intrigas, te deja con muchas ganas de los siguientes episodios, que ves los 9 y dices tú, ya los he visto todos, no me lo puedo creer. Se ven muy rápido, se disfrutan mogollones, tienes un gran plantel de actores y actrices que trabajan genial. Tenemos también esta gente del FBI que tiene mucho que ver con Watchmen, que tampoco quiero hablar mucho, claro. Y esa caza, ella sí que caza a esos vigilantes, a esta gente encapuchada. Y tenemos aquí unos personajes, en serio, muy interesantes. Muy interesantes. Espejo, me flipó. El comisario también me encantó. Vais a tener aquí momentos muy buenos. HBO sabe hacer, obviamente sabe poner el dinero para que el trabajo de sus creadores se note.
Tenemos ahí, obviamente, HBO, que voy a decir yo a estas alturas. Y Damon Lindelof, por favor, qué maravilla, qué trabajo, qué guión, qué currada. Cómo finalmente pues todo tiene cierto sentido. Hay puntos que se podrían desarrollar más porque tienes ganas de más. Te saben a poco estos 9 episodios, que son de 1 hora de duración, pero te saben a poco. Pero pese a eso, todo irá muy bien. Tenemos un final que lo que tenemos aquí es que Lindelof ha dicho que no quiere, por ahora, no, dice, he contado lo que tenía que contar de esta serie y no quiero seguir. HBO ha dicho, mira, no queremos hacer nada si no está él. Dice, podemos tratar a lo mejor esta serie un poco como si fuera True Detective, un poco antología, ¿no? Contar un poco como en Fargo, que cada temporada pues tenga que ver con este universo de Watchmen, con este universo planteado en el cómic, pero con distintos personajes, que también podría funcionar, ¿por qué no? Pero lo que sí que tienen claro es que Lindelof siga. Por ahora no está confirmado, también me parece que está muy bien, porque así tú el final tiene mucho más valor, este final, si no sabes si hay una segunda temporada, para mí mucho más valor. Y yo creo que es de estas series que los eruditos del cómic dirán, no la voy a ver porque esto es un ultraje. Por favor, yo creo que tenéis que acercaros. O sea, yo a mí me encanta Watchmen, me flipa, obviamente está en mi top, pero no tenía esos prejuicios. Pero sí que seguramente haya gente que tenga prejuicios, y personalmente os digo que fuera prejuicios, porque es un serión. Está muy bien, respeta el cómic, puede tener algún fallillo, pero totalmente por la trama te arrastra, se solventa todo y se acepta. Lo que te cuenta te lo comes, lo devoras y lo disfrutas muchísimo. Y bueno, en todos los componentes, tanto artísticos, tanto a nivel de efectos especiales, la música, las intros, todo la serie cumple. Y yo creo que es de estas series que a lo mejor no se ha hablado tanto, pero para mí, sin duda alguna, es de estas series de HBO que tienes que ver. Y bueno, vosotros decidme, pues si la habéis visto, qué os ha parecido, qué opináis de la serie, qué puntos fuertes, qué puntos bajos, si habéis leído el cómic, si no, si queréis leer el cómic, no, si habéis leído Minutemen, si no. Vamos a hablar un poco de esta serie y sus referencias con el cómic, y por supuesto de la que nos parece como serie por sí propia, por no sí misma, porque en verdad viene de unos cómics, pero si no te lees los cómics no pasa nada. ¿Nutre la trama? ¿Te nutre a ti los conocimientos? Sí, pero yo creo que se disfruta muchísimo de cualquiera de las dos maneras. Así que como siempre, si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, dadle al like, suscribiros al canal si queréis estar al día de todos los vídeos que voy publicando, y como no, daros mil gracias por verme, muchas gracias por verme, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, familia!